Pues vamos a ir empezando. Simplemente confirmar que se nos ve y se nos oye bien. José, si puedes hacernos un gesto de que se nos ve y se nos oye. Vale, perfecto. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Eric, también por conectarte en directo. Pues vamos a empezar. La sesión se está grabando para posteriormente poder difundirla, y voy a hacer una foto de la hora a la que empezamos. Pues bienvenidos a todos los que estáis en directo, como todos los que os vais a conectar después en diferido a ver esta sesión de explicación del Máster de Finanzas Digitales e Innovación. Mi nombre es Joaquín Dambila, soy el director del área de Desarrollo Digital y de Formación Online en el IEB. Daros las gracias a todos los que vayáis a visualizar este vídeo, a vuestra entera disposición, tanto para esta materia como para el resto, siempre con una formación muy orientada al empleo. Hoy tenemos con nosotros a grandes profesionales que no solo participan desde el punto de vista docente dentro del programa, sino que además nos han ayudado a diseñar, a elaborar e incluso, en este caso, a aportar dentro de las características de este programa aquellas cualidades y aquellos tipos de formación que están requiriéndose en el mercado, ¿no? Lo primero y antes de nada, daros la bienvenida también al área de desarrollo digital y de formación online. La formación online, ya veremos ahora un poco la operativa del propio máster, pero nos permite formarnos en lo último y además hacerlo con total flexibilidad. Flexibilidad de horario, desde un punto de vista, si queréis, de logística personal, en los horarios que uno pueda, en los días que uno pueda. Bueno, pues las sesiones, aunque haya sesiones en directo para poder conectar con profesionales, también todas ellas se quedan grabadas. Tenéis una serie de contenidos muy ágiles, muy actuales, cada programa y cada edición vamos un poco metiendo, pues sobre todo, no solo lo último en tecnología y en innovación, sino lo último que nos están demandando las empresas, ¿no? Tenemos la suerte de tener pues una dirección del programa formada por dos grandísimos profesionales, desde el mundo de la consultoría hasta el mundo bancario más convencional. Requiere perfiles que conozcan de banca y finanzas, pero de banca y finanzas a día de hoy, ¿no? Y a día de hoy, pues la componente digital es importantísima. Veréis que siempre la formación online pues nos permite esa flexibilidad y a la vez nos exige. Esto hay que ser muy honestos y muy realistas, ¿no? La formación online nos exige pues cierta constancia, cierta incluso madurez en el momento del aprendizaje, ¿no? Necesitamos conectarnos todas las semanas, un ratito, quizás no muchísimas horas, pero sí un ratito para llevarlo al día, ¿no? Y por eso vamos a tener, pues que todas las semanas tenemos algo que hacer, un vídeo que ver, un texto que leer, una actividad que desarrollar, incluso un cuestionario que contestar básicamente para ir al día y que no se nos haga muy pesado el contenido del máster y a la vez vayamos aprendiendo, y yo siempre lo digo, ¿no? Y sacándole el máximo partido a los profesionales que imparten, ¿no? En el IEB la formación está muy orientada al empleo y por eso los formadores pues son profesionales, ¿no? Con lo cual tenemos la oportunidad todos los alumnos de tener a nuestra disposición a profesionales que a lo mejor nos pueden aportar desde el punto de vista de nuestro desarrollo profesional, nos pueden aportar como clientes, nos pueden aportar como proveedores. En definitiva, es mucho más que tener una fila en el currículum, es mucho más que solo aprender en contenidos, es aprender en contenidos, aprender en habilidades y sobre todo desarrollar a lo largo del máster unas relaciones personales con profesionales que nos van a ayudar a lo largo de nuestra vida profesional, antes, durante y después del desarrollo de este máster, como hacemos siempre en IEB. Pues nada, yo sin más, agradeceros a todos los que vayáis a ver el vídeo. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Barrio y a José Antonio Cerrada como directores de este máster y os doy la palabra. Pues gracias, Joaquín. Pues bienvenidos todos a esta sesión. La verdad es que es un gusto compartir con vosotros este momento y esta charla en la que lo único que pretendemos también es poder mostraros cierto detalle de cómo hemos planteado este máster online, más allá precisamente de esa facilidad o comodidad a la hora de intentar seguir esta formación, como os adelantaba Joaquín. A ver, la intención de José Antonio y mía, y ahora entrar también en detalle, es conseguir evidentemente que este máster
ahonde precisamente en la revolución digital que estamos viviendo y en la transformación del mundo de las finanzas. Por eso también su título de Finanzas Digitales. Los que estéis más cercanos a este sector, y si no, también es indiferente, porque esta transformación la estamos viviendo de forma cross-sectorial. Esto nos está cambiando el modo de entender ya no solamente el mundo de los negocios, que es donde ponemos foco, sino incluso el mundo a nivel de sociedad, que todos estamos viviendo esa transformación y esas nuevas tendencias tecnológicas que lo están cambiando todo. Y eso es precisamente lo que intentamos plasmar en este máster, el cómo venimos de un mundo más tradicional, en cómo se están cambiando precisamente todo el mundo y el entorno financiero, y qué está pasando realmente en las empresas, no solamente en el sector financiero, sino en el resto de sectores. Es decir, cómo se está cambiando la forma de relacionarse en ese entorno financiero, cómo están cambiando los modelos de negocios, cómo está cambiando la financiación, cómo está cambiando absolutamente todo este nuevo paradigma que nos estamos encontrando. Por eso contamos con un claustro evidentemente diverso, en el que estamos personas de distintos sectores. En mi caso, y aprovecho un poco para presentaros, pues dirijo una división digital precisamente en el mundo de la consultoría tecnológica y de negocio, con lo cual aporto ese pequeño granito de arena de la experiencia que yo mismo llevo en mi vida profesional de acompañar a multitud de empresas de todos los sectores, incluido evidentemente el financiero, en cómo transformar precisamente esos modelos de negocio. Con lo cual, bueno, a lo largo de esta sesión iremos intentando entrar un poquito en detalle en todos los aspectos del máster y del contenido del mismo para que podáis entenderlo un poquito más allá. Pero vamos a aprovechar que también está José Antonio por aquí para que pueda presentarse y él también os dé su punto de vista inicial así como introducción. José Antonio, todo tuyo. Pues muy bien. Oye, pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad también. Gracias, Joaquín, gracias, Miguel Ángel, dos compañeros de viaje fantásticos en esta andadura, en este máster. No es, bueno, yo creo que es la tercera o cuarta edición que hacemos del máster y que cada vez lo vamos mejorando y vamos introduciendo pues, novedades, ¿no? Novedades en un mundo que, como tú bien has dicho, Miguel Ángel, está cambiando continuamente, donde se están incorporando nuevas tecnologías y donde evidentemente la forma de innovar en el mundo de las empresas pues está siendo totalmente patente y que evidentemente se traslada a la necesidad de tener profesionales auténticos que sepan de transformación digital, profesionales auténticos que sepan de, bueno, pues de lo que es el mundo de las finanzas digitales, profesionales auténticos que sepan de las distintas tecnologías que están implementando cada una de las empresas y que evidentemente el objetivo de este máster es precisamente pues, bueno, pues dotar de esos conocimientos, esas capacidades a los alumnos que se puedan presentar y que seguramente y con toda seguridad van a tener un recorrido profesional muy relevante. Bueno, pues mi nombre efectivamente es José Antonio Cerrada, yo soy el responsable de transformación digital en un banco pues tan importante como BBVA. Y digo tan importante no porque sea grande, que lo es, sino sobre todo pues porque ha sido uno de los grandes pioneros a la hora de introducir el mundo de la transformación digital, ¿vale? Y el mundo de la digitalización y el mundo de las finanzas digitales y un banco totalmente referente a la hora de introducir toda la innovación en todas las tecnologías posibles a la hora de incluirlos en todos los procesos. Cuando a mí me preguntan por cuáles son los profesionales que se demandan en las entidades financieras, en este caso en un banco como BBVA, pues yo lo primero que le digo es una persona que sepa qué significa ser un innovador, ¿no? Y qué capacidades tiene que tener. ¿Qué significa que se implante la digitalización en una empresa, en una entidad financiera como BBVA? ¿Qué significa el intentar implementar todas las tecnologías que tenemos de primera mano a la hora de cambiar los procesos, de identificar a los clientes, de captar a los clientes? Bueno, pues estos son los profesionales que estamos demandando, ¿no? Y en un banco como el nuestro, lo que demandamos son profesionales que sepan interpretar esta digitalización, que sepan interpretar los procesos digitales, que sepan y que tengan las capacidades necesarias para implementar cualquier proceso de onboarding digital, de identificación digital, de personalización en las ofertas financieras, ¿no? Y todo esto yo creo que va aparejado con la necesidad de un máster de estas características que nos va a dotar de todas estas capacidades, ¿no? Yo creo que la mayor digitalización que hemos implementado pues, en todas las empresas, pero en particular por la experiencia que tengo en el mundo financiero, coincide precisamente con que vamos aumentando esas capacidades digitales, pero que esas capacidades digitales se quedan en un entorno yo creo que bastante básico, ¿no? Y un máster de estas características lo que nos va a permitir es dar un salto a tener unas capacidades avanzadas que nos permitan entender mucho mejor pues, todo lo que es la digitalización, todo lo que es la innovación y todo lo que es el mundo de las finanzas digitales, ¿no?
Yo tengo la suerte también de impartir clase en 2 universidades, ¿no? Y cuando un recién licenciado termina el grado, lo que me pregunta es, ¿y ahora qué, no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y yo les digo otra vez lo mismo, ¿no? Que nos tenemos que capacitar y que tenemos que aprender y que tenemos que seguir aprendiendo en los entornos digitales, que al final es lo que todas las empresas, independientemente de que sea un economista, de que sea un enfermero o de que sea de cualquier profesión, va a poder implementar en su futuro profesional. Y yo siempre les recomiendo pues, un máster de estas características que gracias al apoyo que tenemos con IEB, que tenemos a los grandes profesionales como Joaquín Dambila, como Miguel Ángel Barrio y como los distintos profesores que tenemos conectados seguramente, Jorge Segura, Cándido Alcaide y todos los profesores que tenemos en el claustro, nos va a permitir no solo tomar todos estos conocimientos, sino sobre todo ponerlos en práctica. Me gustaría destacar sobre todo el hecho de cómo impartimos este máster, que seguramente Cándido Alcaide nos va a aterrizar un poquito después, pero esto lo ponemos en práctica sobre todo haciendo proyectos desde cero, ¿no? Intentando crear procesos, herramientas y creando también, ¿por qué no?, procesos de negocio, como comentaba hace un poquito Miguel Ángel Barrio, de entender esos procesos de negocio, de entender cómo implementarlos en las empresas y de, sobre todo, irlos abanderando con las distintas tecnologías que aquí vamos a aprender con este máster. Con lo cual, ¿por qué hacemos este máster? Yo creo que lo tenemos claro, porque las entidades financieras lo piden, porque las entidades y las empresas que no sean financieras también lo están pidiendo y estamos teniendo ejemplos en las entidades las aseguradoras, en las consultoras, como bien dice Miguel Ángel Barrio, que también están implementando esos procesos digitales, en el sector de salud, que estamos viendo que todas las empresas de salud están implementando en todos los procesos ese cambio digital, esa transformación digital, ese onboarding digital, y gracias a la aplicación de todas las tecnologías, que además en este máster vamos a ver, lógicamente, pues nos dan toda la potencia de tiro para ser auténticos profesionales digitales y que nos va a permitir seguramente trabajar en este mundo. Bueno, yo creo que la necesidad está clara, más allá de los contenidos que vosotros tenéis a vuestra disposición, el folleto, y que vamos a ver pues el cómo implementar esto, el entender un poco la filosofía de las empresas, en cómo entender nuevos modelos de negocio. Yo creo que lo relevante es el cómo implementamos esto en el máster. Más allá de ver los contenidos y obtener conocimiento de todo lo que vamos a ver, lo importante es cómo lo vamos a aterrizar, cómo lo vamos a poner en práctica y sobre todo cómo lo vamos a llevar a cabo gracias a un proyecto que vamos a hacer entre todos vosotros, ¿vale? Y en el que desde el momento cero hasta el final vamos a ir desarrollando esa idea de negocio, esa startup, ese neobanco, ¿vale? Que son ideas que evidentemente a lo largo de los másteres anteriores hemos ido trazando y hemos ido desarrollando y que al final ha permitido que vosotros, alumnos, aterricéis y pongáis en práctica todo lo que vemos. Con lo cual, yo por mi parte estoy convencido de la importancia de un máster de estas características, pero no solo por el contenido, que también, sino sobre todo por el cómo vamos a desarrollar ese contenido poniéndolo en práctica y poniéndolo a jugar desde el momento cero gracias pues, a un proyecto que vamos a aterrizar en cuanto empecemos el máster. Por mi parte, nada más. Yo creo que dar las gracias de nuevo a IEB por la oportunidad de nuevo de generar otra edición del máster y, sobre todo, yo creo sentirme muy orgulloso por de estar acompañado de grandes profesionales como los que tenemos hoy aquí. Perfecto, José. Pues evidentemente es compartido ese placer y la verdad un poco para comentar un poco con toda la audiencia, lo que hemos buscado precisamente es un poco lo que decía José Antonio, es tener un claustro lo suficientemente diverso como para poder cubrir ese punto de experiencia, evidentemente on the job en el mercado de qué está sucediendo, con lo cual, un poco por sumarizar el contenido que podéis ver en detalle, evidentemente, en la web, en el folleto, como os adelantaba José Antonio, pero también está trazado de una forma que consideramos lógica por lo que vemos que se está demandando fuera, porque, insistimos, creemos que uno de los grandes objetivos en la construcción y en el diseño de este máster es la empleabilidad. Por lo tanto, por eso también hacemos digamos, un módulo introductorio de cómo está cambiando, evidentemente, todo el entorno financiero, que es lo que ha pasado de relativamente hace pocos años al momento en el que estamos viviendo, para poder entrar luego de lleno en ese concepto de transformación digital. Y ese concepto de transformación digital no es únicamente ese cambio que se están viviendo en algunos negocios, es entender bien al nuevo cliente digital, es entender bien los nuevos canales digitales, es incluso entender bien ese cambio, esa revolución que estamos viviendo, incluso a nivel cultural, que es el que está cambiando también en el modo en hacer el ejercicio de los negocios, porque muchas veces yo lo comento también en clase y lo comentamos en distintos entornos. O sea, yo creo que no hace falta que os convenza, no hay que convencer de que realmente estamos en una era de cambios. Yo creo que eso todo lo estamos viendo. Pero claro, lo que intentamos con este máster no es convenceros de eso, sino que seáis conscientes de que no estamos en una era de cambios. Estamos realmente en un cambio de era. Y eso es algo bastante más profundo
en el que muchas veces todavía no nos hemos dado cuenta de lo disruptivo y lo evidentemente cambiante que nos viene en estos próximos años. Y eso es parte precisamente de lo que intentamos ver en ese cambio de concepto. Y ahí tenemos profesores que son expertos en modelos de agilidad empresarial, en modelos de cambio de cultura, en marketing digital, en gestión de clientes digitales y de canales digitales. Y luego el siguiente paso que damos, os lo adelantaba José Antonio, un poco por sumarizar, es precisamente entender las tecnologías que hay detrás, pero entender las tecnologías no desde el punto de vista puro de la técnica, sino entender las tecnologías como que es el facilitador que está provocando todos estos cambios en el mundo de los negocios y evidentemente en el entorno financiero que es en el que nos centramos. Con lo cual, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de machine learning, aparecerá el famoso ChatGPT que tan en boga lo tenemos todos los días, ¿no, Joaquín? Que es algo que estamos viviendo todos los santos días. Hablaremos del mundo de data, hablaremos del mundo de los data science, que evidentemente ahora ese paradigma en el que las empresas se quieren dirigir hacia empresas data-driven, ¿no? Y dirigidas por datos. Hablaremos de conectividad, hablaremos de IoT, hablaremos evidentemente de todas esas tecnologías que hay alrededor del mundo digital y que son los facilitadores para provocar esos cambios. Y esos cambios al final llegan en el último módulo también, que es qué está pasando en el entorno financiero. Y entonces hablaremos de temas como blockchain, hablaremos de smart contracts, hablaremos de finanzas descentralizadas, hablaremos de qué está pasando en ese mundillo y ahí también tenemos grandes expertos que tenemos desde directores comerciales, directores financieros, incluso CEOs de startups dedicadas al mundo fintech y al nuevo mundo de las finanzas digitales, que lo que van a hacer es aportaros, evidentemente, ese punto de vista ya no únicamente teórico y básico que es necesario, sino evidentemente el punto práctico y el punto real de qué está pasando en el mercado y qué está pasando en las distintas empresas. Y dicho esto, si me permitís, uno de esos expertos precisamente y miembro del claustro es Jorge Segura, que nos acompaña aquí también esta tarde. Hola. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy bien. Es consultor estratégico precisamente en esta transformación y es uno de nuestros gurús que sabe precisamente qué está pasando en el mundo de las empresas y cómo están transformando sus entornos financieros, ¿no? Debido a todo esto que os contamos en el máster. Con lo cual, Jorge, si quieres, te dejamos ahí un pequeño espacio primero para que te presentes y puedas comentar qué está pasando en el mundo de la empresa, qué estás viendo tú que está sucediendo y que evidentemente estamos intentando poner en relieve en este máster. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, me presento rápidamente. Yo doy varias clases en el tercer módulo de mercados financieros y nuevas tendencias financieras en finanzas. Y bueno, yo soy consultor estratégico y sobre todo la parte financiera. Lo que pasa es que he estado en muchos proyectos fintech desde el inicio en España, que fue más o menos por 2014 o así, luego con alguna iniciativa. Pues justo lo que estabas comentando ahora. Bueno, el panorama ha cambiado totalmente, los perfiles profesionales también. Para que os hagáis una idea, lo saco un poco a colación. En la segunda edición tuvimos un alumno que luego hizo prácticas conmigo, que él era jugador de balonmano profesional. No tenía experiencia en el mundo de la consultoría, hizo el máster, era muy buen estudiante, y ahora está como consultor en uno de los proyectos más potentes fintech de payments en LATAM, ¿no? Lo que pasa es que tenía otros skills que desarrolló. O sea, que al final los perfiles que se están desarrollando en este mundillo, más allá de los puramente tecnológicos y de los puramente jurídicos, digamos que no tienen una trayectoria definida. Y está cambiando muchísimo. Al principio, en los años 2014, 2015, 2016, que fue un poco cuando empezó todo esto y se empezó a desagregar el mundo financiero, estaba todo como muy vinculado o un poco apartado al mundo puramente financiero o tecnológico, ¿vale? Y luego eso ha ido cambiando. Todas las soluciones que han ido saliendo, las tecnologías, se han ido agregando, han ido saliendo nuevos modelos de negocio y ahora en cualquier micropyme o pyme tienen que utilizar herramientas de tecnologías que vamos a ver aquí. Os pongo un ejemplo de ayer mismo, en una reunión con un cliente. Es una empresa que ahora son 35 trabajadores, hace un año eran 8, está creciendo mucho, pero tienen trabajadores por todo el mundo, ¿vale? Esto es algo muy, muy usual. Y tienen que solucionar el tema de cómo gestionar todas las personas que tienen contratadas por todo el mundo.
Entonces, estuvimos hablando con un par de empresas americanas que tienen una solución que al final es fintech, pero vinculada a recursos humanos. Y al final eso tenía desde bancos asociados, todas las APIs abiertas, había soluciones con blockchain para países donde los pagos son complejos, como por ejemplo puede ser Argentina o algún otro de LATAM. Tenían, por supuesto, aplicaciones vinculadas a los programas contables. Es decir, que al final cualquier perfil profesional, incluso en empresas muy pequeñas, tiene que utilizar estas soluciones. A mí me ocurre como consultor, sobre todo en la parte estratégica de finanzas, que a mí mismo me ocurre que tengo que estar al día, digamos que autoformándome y teniendo reuniones porque está cambiando a la velocidad de la luz. Entonces, simplemente dar esa pincelada. Al principio del todo esto era un poquito más abstracto, hablo de hace como 8 años, era muy, muy puramente tecnológico, pero todo esto ha cambiado un montón. Han surgido un montón de modelos y en el día a día cualquier perfil tiene que utilizarlo y como el ejemplo este de personal que me tocó ayer, pues hay de todo tipo, de seguros, de todo esto. Y luego el perfil del que venimos, salvo la parte más tecnológica y más jurídica, no está cerrado, está muy abierto. Y ahí está el ejemplo de este alumno que tuvimos que era jugador profesional de balonmano y que estando en los mejores años de su carrera, colgó las botas y se metió de consultor de fintech, que estaba ahí. De hecho, le voy a invitar a una de las sesiones de algunas de las clases que tenemos para que nos cuente un poco su experiencia, en este caso en payments, en tema de pagos con e-commerce y tal. Además, Jorge, que la última vez que hablamos con él, que tuvimos la suerte de charlar con él, bastante exitoso todo como ha ido funcionando según se ha ido metiendo en el entorno, con lo cual, pues bueno, no deja de ser una interesante historia de éxito. Aprovechando lo que dice Jorge, en ediciones pasadas, por contaros también experiencia de algunos alumnos y demás, ha habido alumnos que precisamente venían de, digamos, entornos tradicionales financieros y como han sacado, digamos, partido del máster y también han agradecido digamos, los conocimientos y la experiencia que han sacado, ha sido precisamente el cómo poder transformar sus entornos porque lo estaban viendo que necesitaban dar una vuelta a lo que estaba sucediendo, ¿vale? Os estoy hablando de entornos tradicionales de banca, como puede ser una sucursal bancaria, como puede ser un entorno financiero. Pero también lo que queríamos llamaros la atención y queríamos comentarlo Joaquín y yo es, este máster está orientado en todos los ámbitos. Hemos intentado hacer o abrir un poquito el ancho de banda, es decir, nos sirve entornos financieros tradicionales que necesitan transformarse, nos sirve como el caso que contaba Jorge de esta persona, de este alumno, que lo que hace es que cambia radicalmente de donde venía porque quiere introducirse en este mundo que evidentemente es un mundo de oportunidad, todo lo que está sucediendo alrededor de las finanzas digitales. Nos sirve de gente que viene del mundo tecnológico pero quiere especializarse en el mundo financiero, pero nos sirve también el lado contrario, gente que viene del mundo financiero y que quiere enterarse qué está pasando con la tecnología alrededor de esa transformación. Con lo cual, el ancho de banda, como veis, es muy diverso, porque además no únicamente es el entorno financiero, digamos, del sector banca seguros, sino que el entorno financiero, y eso lo estamos viviendo, y tengo algunos casos reales que yo estoy viviendo en la empresa, es la transformación interna de las direcciones financieras de empresas de distintos sectores. ¿Por qué? Porque está cambiando los modos de financiación, está cambiando los modos de relación precisamente con el resto de entidades financieras, está cambiando el modo de los pagos, está cambiando el modo de las conciliaciones. Es decir, hay todo un entramado alrededor precisamente de lo que contamos en este máster y precisamente para gente que trabaje tanto en control de gestión como en dirección financiera en empresas, independientemente del sector, también le sacan bastante partido a esta especialización que estamos dando. Yo quería insistir también por matizar todo lo que estamos viendo, que la verdad es que tanto Jorge como José como Miguel Ángel lo han explicado muy bien y los vais a tener a los tres además de profesor. Desde el punto de vista un poco institucional, ¿no? Todos los años tenemos varios cientos de alumnos de máster y muchos de vosotros nos decís, bueno, pero yo soy online, ¿no? Lo primero, el deciros que lo online es una alternativa más, que muchos de vosotros, pues a lo mejor no podéis venir presencialmente por una cuestión de horario, por una cuestión logística, por una cuestión geográfica, pero que para nosotros, de hecho, sois, si me apuras, más alumnos todavía
que los presenciales, o al menos iguales, porque hacemos un esfuerzo de conexión, ¿no? De haceros partícipes de toda la actividad de IEB, ¿vale? Desde el punto de vista institucional, lo digo porque a lo mejor alguno piensa que, bueno, pero IEB que está en Madrid y yo no he podido ir. Bueno, para nosotros sois alumnos como los presenciales, como los que han hecho grado, como los que han hecho máster, sois alumnos del IEB. A todos los efectos significa que podéis y debéis, de hecho os animamos a participar tanto de eventos de alumni, situaciones de networking que hacemos, jornadas gratuitas para antiguos alumnos, como sobre todo de los servicios, ¿no? Tenemos un servicio de orientación profesional que incluye algo más que bolsa de empleo, no es una bolsa de empleo al uso, es un servicio muy personalizado donde si alguien quiere algún tipo de asesoramiento, algún tipo de ayuda, algún tipo de recomendación dentro de los procesos de selección de empresas, pues bueno, pues se les ayuda, ¿no? Y luego, por intentar también enfocarlo más que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del alumno, que también está adaptado a cualquier momento de su vida profesional. IEB siempre va a estar con vosotros, ¿vale? Y este máster, de hecho, forma parte un poco de muchas circunstancias muy distintas, ¿no? Hay gente que lo utiliza, dependiendo del momento de su carrera profesional, que lo utiliza para un recién graduado con pocos años de experiencia, que lo que quiere es tener más oportunidades en el mundo financiero o en el mundo de la transformación digital y la consultoría, y hay gente que lo que está utilizando es ese máster para tener más oportunidades profesionales, y hay mucha gente que lo contrario, más que para tener oportunidades profesionales, el objetivo principal y la motivación principal que le hace y que le sirve además para hacer este máster es el de desarrollarse dentro de su propia empresa o de ayudar a desarrollar su propia empresa. Gente que lleva 10, 15, 20 años en una misma empresa y que quiere hacer esa transformación interna, ¿no? O sea, que no es necesariamente un programa que te sirva exclusivamente para encontrar empleo de manera un poco tradicional o convencional, sino para reencontrarse desde el punto de vista digital dentro de una misma compañía, sirve perfectamente, ¿no? Tanto misma compañía que se transforma digitalmente, estamos hablando de una empresa convencional y tradicional como cualquier entidad bancaria, como una consultora que tiene cada vez más clientes que le piden transformarse digitalmente, como cualquier pyme, pequeñita empresa, startup, que lo que quiera es abordar el negocio desde el punto de vista digital, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir, por eso insistía antes tanto Miguel Ángel como José Antonio Cerrada, en un poco la pluralidad de profesorado que cubre prácticamente todos estos estratos, ¿no? Desde empresa grande a empresa menos grande, desde empresa más convencional que se quiere transformar digitalmente hasta empresa pues, más innovadora que ya ha nacido en el entorno digital, para poder tocar todos los palos y poder aportarnos valor desde todos los puntos de vista en función también de nuestra carrera profesional, que hoy es y por eso insisto ya un poco en el mensaje más institucional, y pasado mañana, dentro de 2 años, dentro de 5 años o dentro de 15 años, seguiremos teniendo al IEB a nuestro lado. Esto es muy propio del entorno IEB. En el entorno IEB el acompañamiento es para siempre, el servicio de orientación profesional es para siempre, las jornadas son para siempre, con lo cual os animamos muy activamente, pues desde estar muy presentes en las redes sociales y estar haciendo networking digital, ya que este tipo de alumno online pues está especialmente bien preparado, ¿no? Utilizar muy bien LinkedIn, seguir al grupo de antiguos alumnos del IEB a través de la plataforma, meterse en la plataforma y en las publicaciones no solo de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, donde lanzamos un montón de comunicaciones para nuestros alumnos o antiguos alumnos y que os pueden servir. Os pueden servir para seguir formándonos, os pueden servir para establecer contacto con futuros compañeros de trabajo, con actuales compañeros de trabajo, con gente con unas inquietudes muy parecidas a las nuestras, puesto que el entorno IEB, muy especializado en todo el entorno financiero tradicionalmente, pues tiene una red de contactos ahora mismo de algo más de 100.000 antiguos alumnos que están posicionados muy mayoritariamente en el mundo financiero, pero también en el mundo un poco de las nuevas tecnologías, en el mundo de la consultoría, en las Big Four. Entonces, aprovechad esto, siempre os animamos a que aprovechéis esto, que no se quede esto en una simple fila en el currículum, en un simple título de final de máster, que también y que está muy bien, sino que aprovechemos eso para un poco ampliar nuestra red, conocer otro tipo de perfiles y al final pues todos salimos un poco ganando y formándonos si ampliamos un poco nuestra red de contactos, ¿no? Sí os animo a que estéis muy atentos a todo lo que se publica desde IEB. Ya insisto
que tenemos la suerte de tener profesionales como los que habéis visto y muchos más. Tenemos ahora mismo cerca de 800 profesores que son todos profesionales, pues con 800, pues de prácticamente todas las empresas y sectores que hay en el mercado, que es muy interesante pues escucharles, estar atentos y que siempre vienen al IEB a contar lo último, ¿no? A formar en lo último y a contar lo último, ¿no? Con lo cual, pues hombre, hoy tenemos aquí a Jorge, a José Antonio y a Miguel Ángel, pero tenemos tanto el máster tiene muchos más profesores que los tenéis en el folleto y en la página web, como en el entorno online del IEB iréis viendo pues profesionales que participan, antiguos alumnos. Seguid en contacto con IEB porque es, yo creo, el valor diferencial dentro del mercado, ¿no? El IEB es una institución prestigiosa de cara a la formación, pero también de cara al antiguo alumno, ¿no? Que es además, pues todos los que han pasado por el IEB saben que han recibido una formación consistente y por tanto, pues hombre, los nexos de unión que tenemos, gente que hemos pasado por el IEB, entre los cuales estoy yo, ¿no? Pues sabemos que esa unión que hay en la gran familia de antiguos alumnos, pues nos puede servir a hoy, pasado mañana o dentro de 10 años. Que no dejéis de estar en contacto con IEB todo el que lo desee, ¿vale? Perfecto, bueno, pues la intención un poco también por cerrar, estábamos esperando a ver si se une Cándido Alcaide, que es nuestro responsable en la Oficina de Agilidad Empresarial en BBVA y es nuestro encargado de dirigir el TFM, una parte que también añadimos muy experiencial dentro del máster, que es el trabajo fin de máster en el que pretendemos que todos los conocimientos y toda un poco la experiencia adquirida a lo largo del programa, que por eso hacemos también un programa largo para poder entrar en todos estos temas que os hemos venido comentando durante esta sesión, el poder llevarlos a la práctica en modelos de prototipado, en modelos de crear ese modelo de negocio alrededor del mundo fintech o de las finanzas digitales, que puede ser desde entidades de medios de pago hasta, como decía José Antonio antes, ¿por qué no?, lanzarse a crear un neobank o crear una organización asociada a crowdlending o cualquier tema relacionado con lo visto durante todo el tema del máster. Con lo cual, lo que buscamos ahí es crear unas sesiones incrementales en las que a lo largo de las semanas y mediante una guía tutorizada, pues sea sencillo ir experimentando también con todos estos modelos, en el que evidentemente todo el claustro os vamos echando una mano no solamente a intentar dar forma a definir esa idea de negocio, sino en todos los detalles que hay alrededor, como os podéis imaginar, de un business plan, en este caso de un negocio digital, pasando por todos los temas de marketing, todos los temas de canales, haciendo el customer journey de los clientes, buscando cuáles son todos los, digamos, esas tecnologías que se quieren introducir como valor diferencial, como para o hacer una disrupción en el mercado o buscar ese valor diferencial dentro del modelo de negocio para conseguir al final monetizar y hacer un incremento de ingresos. Si toda esa base digital va sobre una aplicación móvil, va sobre una web o va sobre canales digitales, lo que buscamos es ver cómo se puede hacer mediante modelos Agile en modalidad Scrum, cómo se puede ir prototipando para crear ese mínimo producto viable y ese mínimo producto marketeable en el que al final, evidentemente, os tenéis que someter al criterio de un tribunal, ¿verdad? En el que, pues bueno, intentamos que gente también del mercado y gente con experiencia pues os pueda dar las mejores ideas constructivas sobre ese proyecto desarrollado a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Durante los meses del programa. Aquí sí, aquí hay por si sirve para aclarar, con esto cerramos, ¿no? Hay algunas preguntas que siempre nos hacéis a través de redes sociales, a través de la propia página web. Es un poco la operativa de contenidos, ¿no? Aquí hay contenidos todas las semanas, hay una píldora, si quieres explícanos un poquitín todo lo que es la operativa de todas las semanas tienes que entrar, un módulo. Sí, la metodología es bastante sencilla. Al ser un modelo online, lo que buscamos es que también haya, digamos, una interacción continua y que no sea realmente que os contamos parte de la teoría y tenéis, digamos, un poco que buscaros la vida por vuestra cuenta. Con lo cual, lo que hacemos es lo estipulamos por semanas, son módulos didácticos semanales que cubren a su vez esos módulos de contenido que os hemos comentado, y dentro de todas esas semanas lo que hay es una serie de clases. Esas clases están pregrabadas por los profesores del claustro, que evidentemente tenéis que atender en el tiempo evidentemente que podáis durante esa semana. Además, asociado a eso hay una serie de documentación detallada de notas técnicas para que además de la clase grabada podáis entrar en el detalle necesario a nivel de investigación y a nivel de entrar un poquito más en el
detalle de la teoría. Durante toda la semana, el profesor encargado de ese módulo está pendiente de vuestras posibles cuestiones, preguntas, dudas, lo que consideréis necesario. Y lo que buscamos también es que al final de la semana siempre va a haber una pequeña práctica asociada a ese tema, ¿vale? Va a ser un tema más práctico, va a ser un tema un poco más de quizás hacer una pequeña labor de investigación de research en un informe, quizás sea un pequeño test, quizás sea, es decir, algo que nos permita también a nosotros mantener un poco la continuidad y la monitorización del máster y que vosotros pues, podáis afianzar los conocimientos adquiridos. Todas las semanas buscamos que haya también, para ese contacto continuo, que haya un webinar en directo con el profesor de esa semana, no únicamente las clases grabadas, de tal forma que podáis tener ese momento también de one-to-one, en este caso de todos los alumnos con el profesor, como para mantener un webinar en directo en el que ahondar precisamente en los temas de esa semana, en el que se puedan resolver dudas y en el que haya esa interacción, digamos, un poco más en vivo como la que podemos estar teniendo hoy. Al final de esos módulos, intercalados durante las semanas, están también las sesiones guiadas de ese trabajo fin de máster que os estaba comentando. Tenéis sesiones en las que los tutores, en este caso Cándido y Tino, pues os van guiando sobre la labor de cómo ir avanzando precisamente a lo largo de todo ese TFM. Al final de ciertas semanas y de los módulos, pues se hace una sesión en la que se hace una pequeña presentación de lo aprendido en, digamos, esas primeras fases del TFM como para llegar al final del máster, en el que evidentemente sí que hay un examen, como no puede ser de otra manera, en el que valoremos evidentemente todo lo aprendido durante el máster y en el que delante del tribunal pues tengáis que presentar por grupos ese TFM que se ha ido realizando a lo largo de las semanas. Y precisamente tenemos por aquí a Cándido Alcaide, que os comentaba antes, que además agradecemos que haya podido unirse, aunque sea ahora en estos últimos minutos. Estaba adelantando yo un poco, Cándido, cómo funcionamos en el modelo del TFM y de hecho una pequeña introducción de quién eras, pero si quieres, nada, unos minutillos para que te puedas presentar y nos puedas comentar exactamente cómo guiáis, en este caso Tino y tú como tutores del TFM, cómo vais guiando todo ese proceso. No se te ve, Cándido, ni se te escucha. No sé si nos oyes tú. Estaba dando paso. Debe haber problema de conexión o lo que sea. Yo creo que como Miguel Ángel lo ha explicado, yo creo que lo más importante es que vais a tener tanto un sistema de evaluación permanente, de evaluación continua, todas las semanas vais a tener algo que entregar o algo a lo que responder, y luego de manera un poco global todos los conocimientos adquiridos a lo largo del programa pues se traducen un poco en esa propuesta de negocio que se hace a través del trabajo fin de máster, que no es un trabajo fin de máster que se haga uno por su cuenta, sino que tiene también sesiones de guiados, sesiones de asesoramiento, sesiones al final de una consultoría muy personalizada. No es tanto evaluación, que también, Joaquín, pero es sobre todo tutorización a lo largo de todo el máster, ¿vale? Es decir, vosotros estáis buscando unos conocimientos y lo que queremos es plasmaros qué está sucediendo ahí fuera, ¿no? En el mercado laboral y en el entorno financiero con estos cambios y, bueno, pues para afianzar tenemos que ver que evidentemente hay esa evaluación, pero vais a estar tutorizados en todo momento y más en este caso, como os comentaba con Cándido y Continuo, a lo largo también de la ejecución de ese TFM que no llega al final del máster. Lo importante que os queremos transmitir y que Cándido, si funcionaba la conexión, era un poco donde quería hacer también mayor hincapié en que esto se hace desde la segunda semana del máster, es decir, a lo largo de todas las semanas se está trabajando en un módulo Agile y de forma incremental sobre el trabajo fin de máster. No es ese trabajo que después de todo lo aprendido nos pegamos una paliza en 2 semanas a ver si... No, estamos desarrollando a lo largo de todo el máster ese concepto de plan de negocio digital, con lo cual le sacamos bastante más, si me permitís la expresión, bastante más enjundia y bastante más riqueza precisamente a ese trabajo final. Y que en cada módulo vamos viendo además su traducción un poco a un enfoque más global que es a través del TFM. Eso es, se van incorporando los conocimientos según vamos avanzando en ellos. Pues nada, muchísimas gracias a los que os habéis conectado en directo, muchísimas gracias a los que vais a ver el vídeo en diferido, lo aprovecharemos para
utilizarlo como medio explicativo. Muchas gracias, Jorge, José Antonio, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar hoy en directo con todos nosotros desde IEB, y agradeceros muchísimo a todos los que vayáis a visualizar este vídeo el interés demostrado. En IEB estamos a vuestra entera disposición, podéis escribirnos a través de la página web, tenéis métodos de contacto y estaremos encantados de estar en contacto con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. El periodo de admisión. El periodo de admisión, nos pregunta Eric, el periodo de admisión, Eric, lo tenemos abierto y siempre os decimos lo mismo. Hacedlo lo antes posible, lo que es un poco el consultar dudas, el establecer un poco contacto con el profesor, tener la entrevista con el director del máster y luego ya tomáis la decisión. Nosotros intentamos cerrarlo todo antes de Semana Santa para que antes de Semana Santa sepamos pues más o menos qué huecos hay, qué huecos no hay a lo largo de esta edición próxima del mes de abril, ¿vale? Entonces, si puedes, como es una cosa muy rápida y muy sencilla, si podéis simplemente, oye, mira, pues voy a hacer la entrevista y luego ya cada uno que decida, ¿no? La entrevista es muy ilustrativa porque la entrevista con el director os aclara alguna duda y demás. Vamos a intentar, con lo cual, a lo largo del mes de marzo tener los grupos ya cerrados, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Eric. Gracias por estar en directo con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós.